Si yo tuviera que describir de alguna forma metafórica lo que está sucediendo en estos momentos entre Cuba y Estados Unidos, diría que se trata de un juego del gato y el ratón, donde el gato es Estados Unidos y Cuba es el ratón. Esa es la conclusión que me queda del reporte que ha publicado el periodista Marc Caputo en Axios con declaraciones de Marco Rubio, jefe del Departamento de Estado de Estados Unidos. Recordemos que Marc Caputo fue la persona que sacó en febrero de este año la información de que Marco Rubio y Raúl Guillermo Rodríguez Castro estaban teniendo conversaciones. En ese momento yo dije que por las características de la información yo suponía que eso había salido directamente de la oficina de Marco Rubio o del mismo Marco Rubio. Y ahora este reporte me confirma que efectivamente Marc Caputo es un periodista con contactos que puede acceder a Marco Rubio. ¿Cuál ha sido el mensaje que ha mandado aquí Marco Rubio? Que él tiene toda la paciencia del mundo y que va a perseverar. Ese es el cierre de la información. Pero lo que estamos viendo sobre todo es que ahora mismo se están ensayando el efecto de una serie de sanciones, de una política que es inédita en la historia de las relaciones entre ambos países. Podríamos decir que de alguna forma Marco Rubio está colocando en jaque constantemente al régimen cubano, el régimen cubano se mueve de posición y Marco Rubio vuelve a colocarlo en jaque. En un momento de esta nota dice Marco Rubio: lo que intentamos enseñarles es que no hay escapatoria. Es un juego de caza, básicamente, como decía al inicio. Y agrega luego, cada vez que crean un nuevo mecanismo para intentar escapar de la soga, simplemente se lo cerramos. Desde luego, no pueden esperar a que nos rindamos. Esto no va a desaparecer en los próximos 2 años y medio. Ahora, aquí hay dos preguntas centrales que yo me hago. La primera es, ¿cuáles son las probabilidades de éxito de esta estrategia de Marco Rubio? Es decir, ¿cuáles son las probabilidades de que logre un cambio político en Cuba que posibilite una transición a la democracia? Y la segunda pregunta es, ¿cuál es el límite de tiempo de la aplicación de esta estrategia? Porque el talón de Aquiles de Marcos Rubio, y eso lo sabe muy bien el régimen cubano, como ha sido el talón de Aquiles de todas las administraciones en el pasado, es el tiempo. Marco Rubio está trabajando en un sistema democrático con alternancia de poder, con elecciones que lo sacan a uno del cargo. Entonces él sabe que él está trabajando a contrarreloj. La dictadura también lo sabe. Yo sí creo que existen probabilidades de éxito porque Cuba está en un contexto totalmente distinto. Cuba está operando ahora mismo con una serie de variables que son muy excepcionales en la historia del país. En primer lugar, no hay, como reconoce también Marcos Rubio en ese reporte de Axios, sponsors o patrocinadores internacionales. Cuba no está recibiendo en estos momentos subsidios significativos de una Venezuela o de una Unión Soviética. Al mismo tiempo, Marcos Rubio ha ido cerrando otros programas que suponían fuentes de ingresos de divisa al país y eso ha de alguna forma agudizado la situación del régimen cubano. Por otra parte, el país tiene una falta de liderazgo tremenda. La generación histórica ya ha desaparecido o está a punto de desaparecer por razones biológicas. Y Miguel Díaz-Canel no es un líder y Raúl Guillermo Rodríguez Castro mucho menos. Hay también una crisis de credibilidad muy grande. Las generaciones se han renovado. Las redes sociales han sido muy importantes en el despertar de la conciencia de la gente, en darse cuenta de que nos han engañado durante muchísimo tiempo y tenemos una población muy envejecida. Entonces, todas estas son variables que cambian por completo el panorama y no es correcto
creer que estas sanciones son iguales a otras sanciones del pasado porque están operando sobre un contexto que no se parece a ningún contexto que haya tenido Cuba antes. Por otra parte, por más que el régimen insista en que Cuba no está sola, la realidad es que Cuba sí está bien sola. No hay ningún indicio de que China, Rusia, México o Irán vayan a interceder en el conflicto entre Cuba y Estados Unidos. Si ocurriera una operación militar por parte de Estados Unidos en Cuba, mucho menos. Ahora, en este contexto, ni siquiera han mandado combustible. Rusia mandó un buque a finales de marzo y se acabó. Pero volviendo a la segunda gran pregunta que yo me hago aquí en este escenario, que es una pregunta que me hago no solo por este reporte de Axios, sino que me vengo haciendo desde hace ya varios meses. ¿Qué pasa si se empieza a acercar el periodo de caducidad posible del cargo de Marco Rubio? Yo no creo que ese periodo de caducidad esté ahora en las elecciones de noviembre, aunque las relaciones de poder cambian aquí en Estados Unidos de manera más favorable a los demócratas. Eso yo creo que se va a mantener. Marco Rubio fue una figura, un funcionario elegido con consenso, con unanimidad de ambos partidos, y yo no creo que su posición vaya a cambiar pase lo que pase en noviembre. Ahora, sí puede cambiar de cara a las elecciones presidenciales próximas, porque ya eso es un poco más impredecible. Entonces, la pregunta que tenemos también muchas personas es: ¿qué tan lejos van a llegar estas sanciones? ¿Qué pasa si se implementan todas las sanciones que están concebidas en la estrategia de Marco Rubio y de todas formas el régimen sigue resistiendo, sigue cerrado a hacer un cambio político, es decir, a liberar prisioneros políticos y a convocar elecciones libres, a hacer una asamblea constituyente y permitir el reconocimiento de la diversidad política? ¿Qué pasa si ya a Marco Rubio se le empieza a agotar el tiempo?